Shabbat Shalom, ¿cómo están todos? Amén. Amén. Sabes, no sabes el gusto realmente que siento en mi corazón realmente. El poder entrar y lo único que el Padre ponía mientras estaba en este tiempo, durante en este proceso, es las palabras que David decía, dice, una cosa he buscado, una cosa he anhelado y esa buscaré. El habitar todos los días delante de tu presencia. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Sabes, no hay nada en esta vida que se le compare el poder estar dentro de la presencia del Padre. El poder tener un lugar donde tú y yo podamos congregarnos. El lugar en el que tú y yo podemos, sabes, muchas veces escatimamos o hacemos en poco el lugar de nuestra reunión, el lugar de nuestra congregación. Pero sabes, es un lugar donde el Padre ha puesto su nombre, donde dice su palabra, dice, y pondré mi nombre, dice, y habitaré en medio de ustedes, y yo estaré con ustedes. Cuando tú y yo podemos entender que tenemos un lugar, sabes, cuando yo entraba y te puedo ser sincero, solamente es la presencia del Padre que muchas veces nos toca, que muchas veces nos permite podernos poner de pie. El día de hoy es el día que más he durado de pie en este día. Más que los demás días, llegué con un dolor ardiente en las plantas de mis pies. Llegué en sandalias, dije, Padre, no voy a andar en sandalias. Me puse los zapatos, dije, ese es un día para adorarte, para exaltarte a ti. Es un día que es apartado para ti, un día consagrado. Y sabes, mientras empezamos la alabanza, me dieron unas ganas tremendas de llorar. Porque sabes que estás en tu lugar, que estás en tu casa, en el lugar en el que Yahweh te ha plantado, en el lugar en el que Yahweh te ha puesto. Y cuando realmente tenemos un propósito en nuestras vidas, no hay nada que nos desista de nuestras vidas. Que cuando hay un propósito en nuestras vidas y hay esa unción del Padre respaldando tu vida, aún puedas pasar las luchas, las adversidades que tú puedas pasar en esta vida. Es la unción del Padre que siempre te levantará, que siempre te pondrá de pie y que siempre te hará mirar hacia adelante. Porque cuando hay un propósito, cuando hay una misión o una visión en nuestras vidas, es la unción la que nos prepara, la que nos capacita y nos hace cumplir el llamado que fuimos a cumplir cada uno de nosotros. Y no solamente yo como pastor, pero voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida tiene un gran llamado delante de los ojos del Padre. Sabes, cuando a Pablo fue a predicar el Evangelio y por las luchas y por las adversidades y encarcelamientos y muchas de las cosas que pasó, aunque entró en aquel lugar y en aquella ciudad y casi lo matan, lo apedrean, no desistió de la misión que él tenía, porque había una misión sobre su vida. Cuando tú y yo sabemos que hay una misión en nuestras vidas que tenemos que cumplir. A pesar de que Pablo lo habían apedreado, dice la palabra, dice que había quedado casi moribundo, dice que nuevamente volvió a entrar a aquella ciudad a predicar el mensaje del Evangelio y el mensaje de la salvación. Y sabes, no es por las fuerzas de uno, sino es por la unción. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es la unción del Padre que te prepara y te capacita para hacer la obra que hemos sido llamados a hacer. Y si algo te puedo decir, nunca temas del llamado que ha puesto el Padre sobre tu vida. Y una de las cosas que aprendí, muchas veces queremos que el Padre nos hable en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra aflicción. Y sabes, déjame decirte que son los momentos en los que el Padre te dejará y pensarás que no está allá a tu lado, que no te ha abandonado, que sabes bien que está ahí, pero que por más quisieras recibir una palabra y que viniera una palabra de la presencia del Padre, no la oirás. Sabes, fueron un día, casi día y medio, en lo que duré en la cama cuando empezó el dolor y el dolor muy fuerte que me empezó a dar por la pancreatitis.
Fue un día casi día y medio en los que lo único que hacía era apretar la almohada de la cama, las cobijas. Y Daniel pensaba que estaba jugando, ¿verdad? Yo me quejaba y él también se quejaba. Yo creo que pensaba que estaba jugando. Pero durante ese tiempo, por más que decía, Padre, que deseaba escuchar algo que el Padre me hablara, ¿sabes? No escuché nada. Hasta el día que me hospitalizaron, que ya ni supe ni cómo entré con mucha deshidratación, sin fuerza ya en el cuerpo, casi desvaneciéndome. Pasaron un día y ya que me habían estabilizado un poco, no había podido dormir durante las noches. Y me acuerdo que estaba con los ojos cerrados, medio quedándome dormido, y de repente miré todo blanco alrededor. Y me miré nada más como en una cama blanca, como con un reflejo blanco. Y una persona nada más alrededor, como no sabría describirte la imagen, pero caminaba alrededor de la mesa, como con una carpeta, no sé qué era, y yo nada más me le quedaba viendo. Y lo único que me decía, se me quedó viendo, y una vez que me rodeó todo, me decía, ¿estás bien? No pasa nada, amigo, estarás bien. Y son las únicas palabras que retumbaban en mi oído. Y de repente abrí mis ojos y volteo para todos lados. Y estaba la pastora y me dice, ¿qué tienes? Le digo, ¿había alguien aquí? Me dice, no ha entrado nadie, no ha entrado ningún doctor. Me dice, ¿por qué? Y le empecé a contar. Y sabes, cuando esas palabras retumbaron, lo único que venía a la cita es estar quietos y conocer que yo soy Yahweh. Sabes, es en el tiempo de quietud, de calma, cuando a veces entramos, cuando muchas veces el Padre te hablará, susurrará a tus oídos y traerá una palabra de aliento, porque solamente en medio de la quietud y en medio de la calma sabemos que Yahweh es el que habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y si algo te puedo decir, el Padre nunca te ha dejado, nunca nos ha dejado ni nunca nos dejará. La palabra dice que Él cumpliría el propósito por lo cual hemos sido llamados. Y ciertamente yo lo creo, siento que el Padre ha puesto cosas en mi corazón, vendrán cambios, es necesario levantar un grupo de intercesión, no solamente de lunes, de jueves, pero tener un grupo de intercesión donde ciertamente, dice la palabra, dice que pondríamos manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanados. Son dones que el Padre ha puesto sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Y no podemos hacerlos a un lado. Son cosas que el Padre ha puesto, que nos ha dado, que son dones, que son talentos. Y voltea con la persona que está a tu lado, los dones y los talentos que Él nos ha dado son para que los usemos y no para que los guardemos. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Y siento realmente en mi corazón que es muy necesario, porque muchas veces queremos pelear las batallas solo, y eso lo hablo no solamente por mí, pero lo hablo por muchos de nosotros, que muchas veces podemos encontrarnos en situaciones y en aflicciones, y sabes, para eso está el grupo, para eso estamos todos nosotros, para eso tenemos una iglesia, una asamblea, donde podemos orar los unos por los otros. La palabra dice, orar los unos por los otros. Dice la misma palabra, dice, y la oración del justo, dice, sanará al enfermo. Dice, ¿hay algún enfermo entre ustedes? Dice, venga delante de los ancianos. Es acerca a conocer nuestras peticiones, nuestra petición delante de Yahweh, y decirle, Padre, sáname. Y el estar orando y el estar intercediendo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no estás solo en medio de tus luchas. En medio de tus peleas, no estamos solos. Y sabes, sí siento que es necesario levantar un grupo que esté disponible, que no importa cuál sea la hora, y te lo puedo decir, empezando por mí, puedes llamarme a la hora que tú quieras. Si tú tienes alguna necesidad y necesitamos que estemos orando por ti, hazlo. Porque sabes, es la oración de todos nosotros. Y yo te puedo decir, gracias a las oraciones de todos ustedes, de los que estuvieron orando, mandando sus mensajes, gracias, y te lo digo de todo corazón,
Gracias por sus muestras de amor, de cariño, de aprecio hacia mi persona, hacia nuestras vidas. De poder entender que aún en medio de este tiempo yo puedo mirar el amor de cada uno de ustedes y poder entender que realmente somos un cuerpo cada uno de nosotros. Y que eso hemos sido llamados. Dice la palabra, dice que somos llamados al estar acoyuntados los unos con los otros. Efesios lo dice, Corintios. Voltea con la persona que está, tú le diles tiempo de estar unidos en amor, en unidad, los unos con los otros. Caminar juntos al propósito que el Padre nos ha llamado. Amén. Voltea con la persona que está, tú le diles, hay mucho todavía por delante. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números y vamos a Números 22. Y comenzando en el versículo 1 de Números 22, dice así: Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces Moab tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo entre los hijos de Israel. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Yeshua, que en esta tarde, Padre Yahweh, sea tu Ruach HaKodesh, Padre, ministrándonos, hablándonos, Padre Yahweh, tu palabra a nuestros corazones y a nuestras mentes. Danos el entendimiento, Padre Yahweh, que necesitamos. Te pedimos, Padre Yahweh, que como hijitos tuyos, Padre, al estar en este día, podamos compartir tu palabra, Padre, y tú nos hables. Que tú como nuestro buen pastor, Yeshua, puedas hablarnos y nosotros como tus ovejas podamos oír tu voz. Te bendecimos en este día, Rey. Te pido que me des la gracia, la sabiduría, Padre, y el entendimiento para poder compartir tu palabra con mis hermanos en este día de Shabbat. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vemos aquí en estos cuantos versículos. El día miércoles tuvimos la oportunidad, ¿verdad? El hermano Juan nos compartía acerca de esa porción de la Torah, ¿verdad? Que es la porción de Balac. Pero hoy decidí, ¿verdad? Solo vamos a poner atención a esos primeros 3 versículos donde dice aquí que el rey de Moab tuvo miedo del pueblo de Israel. Miedo del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que él estaba viendo? Él vio, o él dice aquí en el versículo 2, dice, todo lo que Israel había hecho a los amorreos, a los enemigos anteriores. Todo lo que el pueblo de Israel les hizo a ellos. Y entonces Balac dice, entonces, ¿qué me podrá hacer a mí? Y le da miedo, ¿verdad? Y luego después, número 2, ¿qué fue otro factor que le dio miedo? Dice que tuvo mucho temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel, porque eran muchos. Ahora, cuando nosotros vemos esta porción de la Torah, nosotros vamos avanzando, y a causa de ese miedo, de que se sintió amenazado el rey Balac, él mandó traer, ¿verdad?, a un profeta, Balaam, y mandó traer a este profeta, ¿para qué? Para que maldijera al pueblo de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Y lo mandó traer para que maldijera al pueblo. Versículo 6 dice, ven ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Entonces aquí de nuevo lo vuelve a decir, ¿verdad? Es un pueblo demasiado poderoso para mí. Y estaba pidiendo a este profeta
que viniera y maldijera al pueblo. Y en esto quiero, ¿verdad? Durante la alabanza el Padre llevaba mi atención hacia estos hechos que ocurrieron. Cada vez que el profeta iba para maldecir al pueblo, lo único que el profeta podía hacer era bendecir al pueblo. Y el profeta, cuando viene con el rey, le dice, voy a leer el versículo 18, dice: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Yahweh mi Elohim, mi Dios, para hacer ni poco ni mucho. Pero os ruego que permanezcan aquí también esta noche, y sabré qué más me dice el Señor, o sabré qué más me dice Yahweh. Y Yahweh de primero le dice: no vas con ellos, ¿verdad? Y luego después, cuando él dice esta petición, ¿verdad? Quizás si el rey me bendijere con su casa, ¿verdad? Ay. Aquí estaba poniéndole precio, ¿sí o no? Quizás si él me diera todo esto. Y luego entonces le dice Yahweh, ¿verdad? En el versículo 20. Y me llama mucho la atención que le dice, y Yahweh vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Algunos, ¿verdad?, comentarios que estaba viendo acerca de esta porción de la Torá estaban tocando el punto acerca de la voluntad permisiva de Yahweh. No era la voluntad de Yahweh que él fuera con estos hombres hacia el rey para maldecir al pueblo. De primero él le dijo: no vas con ellos. Pero entonces ahí, ¿verdad?, sale del corazón de Balaam y dice: quizás si me diera todo esto el rey, entonces, ¿verdad?, yo iría. Y le dice Yahweh, en su voluntad permisiva: ve con ellos, pero solo vas a hablar las palabras que yo te diga. Y de ahí entonces, ¿verdad?, podemos ver que finalmente él va. Y quiero ir y poner atención en esta tarde. Tú lo puedes leer en tu casa. Es una historia muy interesante y muy peculiar, ¿verdad? Pero cuando quiero ver en esta tarde acerca de las 3 veces que el profeta fue para maldecir al pueblo, y quiero que veamos qué fue lo que pasó, qué fueron las palabras que salieron, tomando en cuenta que Yahweh le dijo: solo hablarás las palabras que yo te diga. Y vemos, por ejemplo, Números 23 en el versículo 5, y dice: y Yahweh puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y así hablarás. Y entonces volvió a Balac al rey, y he aquí que estaba junto a su holocausto, él y todos los jefes de Moab. Y comenzó su profecía y dijo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Yahweh no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Yahweh no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Vuelvo a leer: he aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones.
un pueblo que mora aparte. Cuando yo leía estas palabras venía a mi mente santidad. Un pueblo que no se mezclaba. Cuando está hablando de las otras naciones, lo podemos ver muy marcado. Podemos ver claramente las otras naciones. Está hablando de otras costumbres. Está hablando de otros ritos religiosos. Está hablando de otros tipos de sacrificios a otros dioses. Y he aquí el profeta dice, yo cuando lo veo que es un pueblo que mora aparte. Es un pueblo que está apartado. Es un pueblo que no será contado entre las demás naciones. Muy interesante, ¿verdad? Esa fue la primera vez que va el profeta al rey y dice, ¿verdad?, que son las palabras que Yahweh pone en su boca. La segunda vez, versículo 18, ahí mismo, Números 23, versículo 18. Y comenzó su profecía y dijo, levántate Balac y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Levántate rey, ¿verdad? Y escucha. Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él Yahweh su Elohim, y el júbilo de un rey está en él. De nuevo otra vez, ¿qué era qué fue la palabra del profeta? Dice, él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él Yahweh su Elohim, y el júbilo de un rey está en él. El profeta estaba diciendo, míralo, en ese pueblo está él. Yahweh está en ellos. Yahweh está en ellos y no hay malicia. Lo puedo observar y no hay malicia. Una tercera vez, Números 24, y vamos al versículo 3. Dice, y comenzando su profecía dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de los ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Yahweh, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Cuán hermosas son tus moradas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por Yahweh, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Elohim los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Devorará las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Palabras del profeta. Lo que me llama la atención es que el rey decía, traía al profeta, vamos por acá, por esta ciudad, y desde acá vas a ver el pueblo y lo vas a maldecir. Y allá iba, y desde ahí los vio y dice, yo veo que es un pueblo apartado, un pueblo que no se cuenta entre las naciones. Y luego después el rey dice, bueno, ahora vamos por acá, por otro lado, por otra nación. Y ahora desde acá
te vas a parar y los vas a maldecir. Y entonces el profeta empieza a decir, bueno, pues Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él los ha bendecido, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque dice, Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En Él está Yahweh, en ese pueblo está Yahweh, y hay júbilo en ese pueblo. Muy interesante si ponemos atención. Entonces le dice, bueno, ahora vamos acá, por esta otra parte. Y desde acá los vas a ver. Y desde acá los vas a maldecir, esta vez lo vas a hacer. Y entonces empieza, ¿verdad?, la palabra, y comienza y le dice, cuán hermosas son tus moradas, oh Israel. Y comienza a dar, ¿verdad?, como los valles que se extienden, como los jardines junto al río, como las aguas correrán. Y comienza y termina, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Fin del asunto. Después de allí, si tú sigues leyendo la porción, habla acerca de cómo, ¿verdad? Entonces el profeta le dice a Balac, al rey, ven y te voy a decir lo que este pueblo de Israel va a hacer contra tu pueblo. Y le habla, ¿verdad?, que obviamente destruiría a su pueblo. Pero si ponemos atención, y yo meditaba en esto, y mientras estábamos en la adoración cantando, podía sentir la presencia del Padre y podía, ¿verdad?, decirlo en mi mente. ¿Cuántas veces, como pueblo de Israel que somos, ahora decimos, bueno, ¿cómo? El pastor nos ha enseñado mucho acerca de esto, ¿verdad? Shabbat tras Shabbat. Nos ha enseñado mucho acerca de esta identidad que tenemos como pueblo de Israel, como pueblo de Israel. Como pueblo de Israel que somos, el enemigo va a venir por un lado y nos va a buscar ahí para ver si este o esta verdaderamente está apartado, verdaderamente vive en santidad. ¿Y será que va a decir? Sí, es parte de ese pueblo apartado. Es parte de ese pueblo que vive en santidad. Es parte de ese pueblo que se consagra a Yahweh su Elohim cada día de Shabbat. Y cada día de Shabbat se acerca, le reconoce a Él, se guarda para Él, se santifica para Él. Vienen las fiestas y toma esos días para santificarse para Él. Para fiestas, para Yahweh su Elohim. ¿Será que el enemigo dirá, no podré tocarlo y no podré maldecirlo? Porque ella es parte de ese pueblo. Y el enemigo tratará de venir por otro lado. Y tratará de buscar, y a través de mi servicio a Yahweh lo he aprendido. El enemigo buscará. Dice, he observado que es un pueblo que no hay iniquidad. ¿De dónde viene? ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es cuando no obedecemos la ley de Yahweh. Y nos lo ha enseñado también el pastor muchas veces. Iniquidad es cuando no hay esa obediencia a los mandamientos de Yahweh. Cuando no hay esa obediencia de nuestra parte a su palabra. El mundo dice, miente. Ahorita es tan fácil mentir en este mundo, ¿sí o no? Donde quiera, el enemigo el mundo nos dice, miente. Ya no tiene que ser el enemigo, simplemente es el mundo ahorita, miente. Para que te pueda ir bien. Y ahí es nuestra decisión. Si vamos a ser de ese pueblo que es bendecido y que no podrá ser maldecido por nadie ni por nada, porque Yahweh ya lo bendijo y Yahweh no miente. Y lo que Yahweh hace, Él lo hace. Pero será
que le estamos dando lugar al enemigo en nuestras vidas a causa de la iniquidad, a causa de no obedecer sus mandamientos, a causa, queramos ponerlo, a lo mejor no usemos la palabra mandamientos porque a lo mejor nos asustan, ¿verdad? Ay, mitzvot, mandamientos, se oye tan difícil de poderlo hacer, pero digámoslo, es su palabra. ¿Obedecemos su palabra o no la obedecemos? Si no la obedecemos, hay iniquidad en nuestras vidas. Y necesitamos deshacernos de esa iniquidad. Necesitamos que el Padre nos sane. Dice, porque no hay malicia. Porque yo no he visto malicia. Porque Yahweh no ha visto malicia, dice el profeta. No hay maldad en su corazón. Eso no puede ser por nuestras propias fuerzas. También a mis 41 años lo he aprendido. Desde los 20 años que comencé a servir al Padre. A través de mi caminar es muy fácil, especialmente en estos tiempos, dudar de la palabra de Yahweh. Pero el enemigo va a venir. ¿Y será que el enemigo podrá encontrar lugar? Después va por otro lado, ¿verdad? Y dice, bueno, ahora por acá. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales he visto yo que muchas veces el enemigo puede o tiene, se le pudiera decir, le abrimos la puerta para que pueda atacar nuestras vidas? Es a través del miedo. Y el miedo viene por nuestras heridas. Y cuando te hablo de esto, no quiere decir porque, ay, si tú no estás herido, tú eres mejor que yo. No. Todos hemos sido heridos en nuestras almas, en nuestros pensamientos, en nuestro sentir, en nuestra voluntad. Ahí cargamos esas heridas por cosas, por situaciones, por personas que nos han, a lo mejor nos han maldecido en nuestras vidas. A lo mejor nos han hecho cosas en contra de nosotros, nos han insultado o sin querer, simplemente por cuestiones de la vida, fuimos heridos. Y dejamos esas heridas ahí. Y aunque servimos a Yahweh, y aunque le buscamos, y aunque leemos su palabra, esas heridas siguen ahí. Y por causa de esas heridas, muchas veces no confiamos en Yahweh. No podemos poner nuestra plena confianza en Él, porque si estamos heridos porque confiamos en alguien y ese alguien nos falló, ¿qué va a pasar? Cuando queremos confiar plenamente en Yahweh, vamos a recordar cuando aquella persona nos falló. Y ahí puede ser que queramos con todo nuestro ser confiar en Yahweh, pero no vamos a poder confiar en Él. Y te lo digo por testimonio propio. Tenemos que enfrentar nuestra realidad. Cuando yo veía eso y decía, Padre, permítenos ser un pueblo sanado. Permítenos ser un pueblo que realmente conoce lo que eres tú. Tomarnos, abrazarnos, sanarnos, vendar nuestras heridas, amarnos, levantarnos, darnos esa fuerza por medio de su Ruach HaKodesh, esa seguridad de que podemos confiar en Él. Estaba viendo un comentario acerca de uno de los maestros de la Torah, maestro mesiánico, ¿verdad?, de la Torah, y dentro de lo que él hablaba, o dentro de lo que él habla, dentro del comentario de esta porción, él está hablando acerca de las cosas que tienen que haber en nuestras vidas. Y número uno que él menciona es que tenemos que ser personas que nos guiamos por la palabra de Yahweh, no por nuestras propias ideas, sino por la palabra de Yahweh. Personas que tengan su Ruach
HaKodesh, su espíritu de santidad en sus vidas para que puedan ser guiados. En esta porción vemos el bien contra el mal. Lo podemos ver así básicamente, ¿verdad? El bien contra el mal queriendo destruir al bien y no poder hacerlo. Hasta que más adelante ustedes lo pueden leer y pueden ver que el pueblo de Israel ciertamente comenzó a darse a los otros dioses, comenzó a estar ahí con las mujeres, ¿verdad? De Moab. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces ahí ya el pueblo de Israel pudo ser, ¿verdad? Ahí fue donde bajó la guardia, podemos decirlo así, y ahí fue donde otra vez de nuevo se meten problemas. Entonces, número 1, que podamos ser esas personas en las cuales no se ve iniquidad, personas apartadas en santidad, un pueblo apartado, como dice su palabra, un pueblo apartado en su santidad, un pueblo en el cual no hay iniquidad. Por eso es bien importante que aprendamos. Por eso es bien importante, ¿sabes? Cuando yo escucho al pastor predicar cada Shabbat, a lo mejor ya me sé lo que él está predicando. A lo mejor ya hasta tuve la oportunidad de enseñar lo que él está predicando. Pero una y otra vez, si yo tengo que escribirlo, yo lo escribo. Yo lo apunto, yo lo repaso en mi mente, porque yo le digo, Padre, no permitas que yo me olvide de esto que dice tu palabra. Dame ese entendimiento, dame el discernimiento, dame la sabiduría. La palabra dice en el libro de Santiago, si alguno está falta de sabiduría, pídasela y se la dará sin reproche. El problema está en que muchas veces nuestro egoísmo, o preferimos decir, ¿verdad? Así como estoy bien. No hay nada mejor para mí en esta vida. Equivocados estamos. Porque el Padre quiere darnos una vida y una vida en abundancia. Para eso vino Yeshua. Y esa vida en abundancia incluye sanidad para nuestras vidas. Y no nada más sanidad en nuestros cuerpos, que mucha falta hace en medio de estos tiempos, ¿verdad? Por lo que estamos enfrentando. Sino sanidad para nuestra alma también. No podemos ser un pueblo que vive atormentado por el pasado. Yo le compartí a él mientras veníamos el día de hoy y le decía a él, si algo aprendí por medio de todo este proceso por el cual tú has pasado, si algo aprendí es a no ir atrás y decir, pero comenzó así, pasó así, luego así. Y si hubiera hecho así, y si hubiéramos hecho así, y si entonces hubiera pasado así, así era yo antes. Analizándome. Quizás yo erré. Quizás yo no le di el consejo que él necesitaba. Quizás yo necesité hacer algo aunque él no me lo pidiera. Y si algo aprendí esta vez es a tomar cada día en medio de la batalla. Y hasta el día de hoy con Danielito, tomar el día y decir, Padre, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo tengo que confiar? En ti confío, pero guíame. En ti estoy. Tu voluntad se está cumpliendo en mi vida, pero guíame. No quiero estar viendo hacia atrás. Quiero aprender. Quiero aprender. Ser un pueblo que camina hacia enfrente, guiado por el Ruach de santidad o por el Ruach HaKodesh, guiado por su presencia. Un pueblo del cual recibe las enseñanzas, como te he compartido, las enseñanzas que el pastor nos presenta. Decimos, bueno, pues eso ya me lo sé. Bueno, ¿sabes? Hubo una ocasión en la cual yo empecé así, en mis 20 años que tengo de conocer al Padre. Yo empecé a decir, ay, pues sí, eso ya me lo sé. Ay, pues sí, eso lo uso como lección para los niños. Y empecé hasta que un día empecé a pensar,
Si eso ya me lo sé, ¿cómo le enseñaría yo? Y desde ahí empezó una nueva etapa en mi crecimiento espiritual. Ya me lo sé. ¿Cómo lo está enseñando el pastor? ¿Cómo lo está compartiendo al hermano? Ya me lo sé. Entonces, ahora lo entiendo mucho mejor. ¿Cómo lo puedo enseñar? ¿Cómo lo puedo compartir? ¿Con quién lo puedo compartir? Y comencé ese nuevo, en una etapa en mi crecimiento espiritual sirviendo al Padre. Y como decía el pastor, hemos recibido mucha palabra. Hay mucha palabra que ha sido guardada en nuestras vidas. Y yo reconozco, somos un pueblo muy valiente. Somos un pueblo valiente, somos un pueblo escogido, somos un pueblo que ha puesto su pie firme en celebrar las fiestas, en sus nombres, en obedecer sus mandamientos, no por como, ¿verdad?, lo ponen en otras iglesias. Es que estamos libres de obedecer mandamientos. ¿Por qué? Porque si tú obedeces mandamientos, casi lo ponen como si vas a estar en una cárcel. Cuando la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, tendremos largura de años en esta tierra. Es mandamiento. Pero por ahí lo oímos, ¿verdad? Y casi como que si mandamientos es como si nos encarcelaran y ya no vamos a poder tener esa libertad. Al contrario, obedecemos al Padre, guardamos nuestras vidas. Viene el día de Shabbat, nos reunimos, podemos levantar nuestra alabanza al Padre, podemos sentir esa libertad de que le estamos alabando, de que le estamos adorando, de que nos iremos a casa y Él tendrá el control durante toda esta semana que viene en nuestras vidas. Él ya sabe lo que vamos a vivir, Él ya sabe lo que vamos a pasar. Muchas veces durante la alabanza o durante la adoración, muchas veces el Padre me ha hablado y me ha preparado por lo que habré de vivir la siguiente semana. Y sabes, le agradezco con todo el corazón y eso me enamora, eso me llena, me hace verdaderamente querer ser ese pueblo, que si el enemigo viene y me ve y quiere buscarme y yo digo, Padre, guárdame, líbrame de mis enemigos, que no tenga lugar por donde, que yo pueda permanecer firme. Si algo que me ha tocado mucho ya en mi corazón durante estos días, especialmente por las noches, el último mensaje que la pastora Dali nos mandó antes de entrar, de que fuera hospitalizada, el último mensaje que fue cuando el pastor le llamó para, verdad, pastora, ore por mí, estoy pasando por esto. Y ella dice, lo siento mucho, hijo, he pasado estos días por todo esto. Y ella explica lo que había pasado. Dice, pero estarás en mis oraciones. ¿Sabes? Yo le digo, Padre, yo quiero llegar a ser, si Yeshua aún no vuelve, quiero ser una viejita que quien se acerque a mí, yo le diga, estoy orando por ti, vas a estar en mis oraciones. Pueda sentir la confianza, el amor, el cariño, de que aún en medio de mis batallas, estar orando por otros. Que se diga de nosotros, es un pueblo apartado. Es un pueblo que ama a su Elohim. Es un pueblo que pide al cielo. Y el Dios del cielo le responde. Pero cuesta, mis hermanos. Cuesta. A Josué se le dijo, sé fuerte y sé valiente.
tenemos que ser fuertes. De hecho, para estos tiempos tan proféticos que estamos viviendo, una de las cosas que la palabra nos indica y está muy grabado en mi mente es pedir fuerzas. Para estos tiempos que están y estos tiempos que vienen, para poder enfrentarlos firmes, cumpliendo el propósito de Yahweh en esta tierra, firmes sirviéndole a Él, empezando con nuestras vidas, empezando en nuestros hogares, empezando, ¿verdad?, con nosotros mismos, firmes en Él. Vamos al libro de 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6. Y ya estoy por terminar. Primera de Timoteo 6, versículo 11 y 12. Y vamos a ver aquí qué dice el apóstol a Timoteo. Y le dice, versículo 11, capítulo 6, dice: pero tú, oh hombre de Dios, oh hombre de Elohim, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Vuelvo a leer versículo 11. Pero tú, hombre de Elohim, pueblo de Yahweh, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Aquí está. ¿Queremos ponernos metas en nuestras vidas? ¿Queremos ser mejores personas? Mejores padres, mejores ciudadanos, mejores trabajadores en nuestro empleo. Queremos ser mejores hermanos en nuestra familia, mejores hijos. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Solos no podemos. Somos débiles. Somos hombres débiles, pero con Yahweh todo lo podemos. Para Él no hay nada imposible para nuestras vidas. Ese es el consejo. El apóstol aquí le decía a Timoteo. Ese es uno de los tantos consejos, pero me llamó mucho la atención cuando nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Y traía a mi mente, en el libro de Apocalipsis también veía en este día, en el libro de Apocalipsis también dice, habla que hasta el día de hoy, vamos a Apocalipsis 2:14. Apocalipsis, Revelaciones 2:14. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer actos de inmoralidad. Si nosotros leemos este versículo en el libro de Apocalipsis y sin leer la porción de Balac, pues quizás no podamos entender un poco de lo que está hablando. Pero como ya leímos un poco de la porción de Balac, yo creo que podemos entender un poco mejor lo que dice la doctrina, porque tienes ahí, porque mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas santificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. ¿Cuál es esa famosa doctrina? Veía un comentario también el día de hoy
Y esa doctrina simplemente es cuando se dice que Jesús vino para abolir la ley, para que se terminara ya la ley. Ya no hay ley, ahora estamos bajo la gracia. Todo fluye por gracia. Sabes, a mí no me resultó muy bien hasta el 2010 que mis ojos fueron abiertos y la palabra me golpeaba. Y tengo por testimonio y por como si fuera el día de ayer, el día que yo me paré como maestra delante de la congregación de todos mis hermanos y les entregué la hoja que decía Torah y la definición de Torah, y les entregué una copia a todos y les dije, vamos al libro de Salmos y cada vez que veamos ley, vamos a poner Torah, vamos a poner instrucción, orientación, enseñanza de nuestro Dios para nuestras vidas. Sabes, ese día me tocó orar por casi la mitad de todos esos hermanos que decidieron ya no seguir, porque dijeron que era mucho Torah. Ese día no sé cómo no me rendí. Al día de hoy, porque era la unción de Yahweh sobre mi vida, era el Ruach HaKodesh ayudándome, ¿verdad? Ahora volteo y veo hacia atrás y dije, ¿cómo no me rendí ese día? ¿Cómo no dije, ya no enseño más Torah, ¿verdad? No, entró dentro de mí un celo y por buscar más y más y más, y mis ojos comenzaron a ser abiertos y ahora lo puedo ver, lo veíamos ahora mientras veníamos compartiendo, y ciertamente la palabra dice, hasta que los cielos y la tierra pasen, o sea, y mi palabra ahí estará, y los cielos y la tierra todavía están aquí con nosotros, no han pasado. Entonces su palabra, su Torah, ahí que siguen con nosotros, siguen vigentes. Pero es la doctrina de Balaam para destruir al pueblo de Israel. Porque el enemigo sabe que si nos salimos de su enseñanza, él tendrá lugar para destruir y para maldecir nuestras vidas. Y yo creo que cada uno de ustedes me entienden. Y si no, que el Ruach HaKodesh nos lo muestre, nos lo revele con mayor intensidad en nuestras vidas. Número 1, darle gracias al Padre, porque somos un pueblo que ha sido bendecido por Él. Gracias por revelarnos su palabra, su Torah. Y gracias porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en este día te damos gracias, Padre. Gracias porque es por medio de tu Ruach HaKodesh que tú nos enseñas, Padre. Ayúdanos, Padre Yahweh, en este día. Que no le demos lugar al enemigo de nuestras almas, Padre. Que aun cuando venga por un lado, por otro, o quizás salga nuestro encuentro, nuestro camino, Padre, que podamos ser ese pueblo apartado para ti. Ese pueblo que busca la justicia. Ese pueblo, Padre, como dice tu palabra, en el cual no hay iniquidad. Es por ti, Yeshua. Es por ti, por tu sacrificio perfecto, que ahora nosotros podemos tener a tu Ruach HaKodesh y podemos ser capaces de obedecer tu palabra. Podemos tener las fuerzas para obedecerte, Padre. Sana nuestras vidas. Si hay alguna herida en nosotros, Padre, si hay un mal recuerdo, si hay una mala situación, Padre, que dañó nuestras almas, Padre, sánanos para que nosotros podamos ser capaces, Padre, de obedecer tu palabra, capaces de amar a ti, como dice tu palabra, que podamos ser capaces, Padre Yahweh, de confiar en ti por sobre todas las cosas, Padre. En el nombre de Yeshua, te pedimos que nos des sabiduría, Padre,
Danos la sabiduría que necesitamos a cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Yahweh. Danos la sabiduría en el nombre de Yeshua. Padre, que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Tú que nos has bendecido, Padre Yahweh, seremos bendecidos por siempre. Y aun que nos maldigan, Padre, tú convertirías esa maldición en bendición para nuestras vidas. Gracias, Padre. Solo podemos confiar en ti. Lo reconocemos en este día. No confiamos en nosotros mismos porque somos débiles. No podemos confiar en este mundo, Padre. Solo levantar nuestros ojos al cielo y decir: ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti, Yahweh mi Elohim, en quien puedo confiar? Así como decía el salmista: cuando tengo miedo, en ti confío. Padre, en el nombre de Yeshua, ayúdanos, Padre. Bendícenos. Gracias por tu palabra, Padre. Que tu palabra sea sellada en nuestros corazones. Tú que lo conoces todo, tú que lo ves todo. Gracias te damos, Rey. En el nombre de Yeshua, te damos gracias, Padre. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén, amén. Si podemos extender nuestras manos. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isai Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach.